Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Café Jurídico, contamos con el doctor Marcos Córdoba, que nos hablará de acciones en el derecho de familia, reparación de daños en las relaciones de familia. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a repetir lo que siento siempre que estoy en este ámbito. Estar reunidos con colegas que son, igual que yo, entusiastas del derecho, de pensar el derecho y de construir, de colaborar en la construcción del derecho, me provoca un estado de ánimo sumamente satisfactorio. Así que cada invitación que yo tengo, que me permite estar con ustedes, me causa eso, me causa una gran satisfacción. Así que les agradezco a todos. Hoy tenemos que conversar sobre un tema que, aunque les parezca raro a algunos, para el derecho de familia es bastante moderno, que es el daño en relación a las relaciones familiares. Es relativamente moderno porque todavía hay muchos colegas que ejercen activamente la profesión y que comenzaron a hacerlo en épocas en que a ningún tribunal de la República Argentina se le podía llegar a ocurrir la posibilidad de que hubiese una indemnización pagada por un cónyuge al otro con motivo de un accidente de tránsito o de una lesión provocada como consecuencia incluso de alguna reacción física. No existía, o que un hijo demandara al padre por el daño moral si no lo hubiese reconocido espontáneamente. Se consideraba que los principios del derecho de familia no podían captar, no podían aceptar, no podían coexistir con los principios de la responsabilidad civil. No les voy a hacer un relato histórico largo, porque con hacer alguna pequeña referencia va a ser suficiente como para que esta charla sea útil para el ejercicio profesional. En la década de 1980 fue un gran profesor cordobés, fallecido hace pocos años, que por primera vez impulsó en un notable congreso de derecho civil que se celebró en Comodoro Rivadavia, la introducción del derecho de daños en el derecho de familia. Fue Luis Moacé de Espané. En ese congreso en Comodoro Rivadavia concurrieron los especialistas más notables de la época, tanto de familia como de responsabilidad civil. Estaba el propio Luis Moacé de Espané, el recientemente fallecido profesor de la Universidad del Litoral, Jorge Mossetti Turraspe. Se encontraban, entre otros, y actuando como un joven profesional, el doctor Eduardo Zanoni, que hasta hace muy poco tiempo se desempeñaba como camarista civil en la Justicia Nacional, un gran experto en el derecho, un gran hacedor del derecho de familia argentino. Estaba también presente un profesor de Derecho de Familia que en un momento ocupó el cargo de vicepresidente de la Corte Suprema, el doctor Belucio, Augusto César Belucio. Y ahí se empezó a hablar de la posibilidad de que ante las rupturas matrimoniales hubiese indemnizaciones por daño moral. Esa fue la primera avanzada que hubo. Muchos años después, en la década reciente, hubo un precedente impulsado por un colega en la profesión que provocó una sentencia dictada por la doctora Delma Cabrera en el Departamento Judicial de San Isidro. Y
la cuestión consistió en una persona que no había sido reconocido, era un hijo extramatrimonial no reconocido espontáneamente por su padre, luego presentó una acción de reclamación de estado filial y el abogado tan solo puso una frase, relata la doctora Cabrera en una de sus conferencias, donde decía, y esta persona es responsable de lo que ha sufrido, decía el abogado que representaba a este no reconocido, dice, este padre es responsable de lo que ha sufrido esta persona. Debiera ser condenado incluso hasta pagar el daño moral. Eso fue tan solo la petición. La doctora Cabrera se encontró con esto y no había ningún antecedente donde jamás se hubiera reparado por la falta de reconocimiento espontáneo de un hijo. Y lo consultó, dice ella, cuenta ella, precisamente al doctor Zanoni, el gran jurista activo de la época en la materia, autor de una notable obra de derecho de daños, además de su tratado de familia, su tratado de sucesiones. Y cuenta Cabrera que Zanoni le dijo, mirá, no conozco ningún antecedente ni nacional ni extranjero donde un padre haya tenido que indemnizar a un hijo por no haberlo reconocido. Y acá en la Argentina hay una tendencia a no reconocer la reparación de daños entre miembros de la familia. Sí, era cierto. Por ejemplo, el reformador del año 1968 del Código Civil, el que presidió la Comisión de Reformas del Código Civil, el doctor Guillermo Borda, decía, hablando de estas cuestiones, que como por ejemplo un marido iba a indemnizar a su mujer si después a la noche compartían el lecho conyugal. Algún otro autor con deficiencia técnica manifestaba, pero ¿cómo le va a pagar un marido una indemnización a la mujer si total se están pagando entre ellos, si son bienes gananciales? No, nunca fue así, porque los rubros indemnizatorios no son en todos los casos gananciales, y aún los que son gananciales, los administra y los dispone aquel que los percibió. Entonces no es lo mismo, no es que el marido se paga a él mismo cuando le paga a la mujer, aún los rubros gananciales. Pero lo cierto es que se fue avanzando con esto, ya mucho antes del Código Civil y Comercial. Me acuerdo que yo comentando un fallo de la Cámara Civil, donde la Cámara hacía lugar a una indemnización que le tenía que pagar el marido a la cónyuge por un accidente de tránsito. Es decir, el marido manejaba imprudentemente su vehículo, tuvieron un accidente y su cónyuge resultó lesionada. El juez de primera instancia rechazó la demanda por reparación de daños y la Cámara Nacional en lo Civil, dijo, se lo sintetizo, no existe ninguna norma especial que diga que las reglas de reparación por daños no le son aplicables a las relaciones de familia. Ya en nuestros días, autoras como Graciela Medina sostienen que no puede haber una indemnidad para dañar. El hecho de tener un vínculo familiar no puede significar una indemnidad que me dé derecho a dañar a otro y no tener que reparar. Se muestran en la misma postura, por ejemplo, otra autora contemporánea, la doctora Úrsula Basset, donde se manifiestan proclives a la admisión de la reparación de todo tipo de daño entre sujetos que conforman una familia. Pero esto es más o menos, bueno, yo he escrito, ya les digo, en favor de aquel comentario de la Cámara Civil antes del Código Civil y Comercial, y con posterioridad en muchos casos lo he hablado incluso en cosas que van más allá, la responsabilidad de un padre que frustra el proyecto de vida de su hijo. Y ya entraremos en algunas de las cuestiones particulares, porque siempre de las preguntas surgen esto. Hace muchos años, para una edición de Abeledo Perrot, yo planteaba eso. Existe, les estoy hablando hace 20 años, existe en la actualidad una tendencia a considerar como sujetos exitosos aquellos que tienen una gran capacidad de adquisición de bienes o aquellos que logran trascendencia pública. Eso lleva a que muchos padres incitan a sus hijos a recorrer el camino que lleva a eso, a la capacidad para adquisición de bienes materiales o la
la exposición pública. Por eso es que si uno pasa por los canales de televisión, va a ver que hay chicos haciendo cola para los castings, para ver si pueden entrar a algún programa de televisión y con eso empezar a desarrollarse una carrera. Y en realidad lo que hay que plantearse es que a determinada edad los chicos tienen que jugar para poder desarrollar sus capacidades productivas, sus capacidades creativas, pero tienen que jugar, tienen que hacerlo sin responsabilidad. En la medida que se les imponen deberes como el tener que ir a someterse a los castings para ver si logran obtener algún beneficio económico, los priva de vivir esa etapa de la vida. Y a lo mejor al chico que lo llevan para ver si juega bien al tenis, en realidad su proyecto de vida no era para ser un tenista, sino que su proyecto de vida era para ser cantante o bailarín o médico o abogado. Entonces, lo que hay que analizar es cuál es la conducta adecuada de los padres, pero no en base a lo que yo creo o a lo que creamos individualmente cualquiera de las 80 personas que estamos compartiendo esta charla, sino de lo que considera el estándar de la sociedad argentina y que ha sido transmitido, por lo tanto, al derecho positivo. ¿Por qué? Porque insisto en algo que quiero que quede grabado y por eso lo digo en todas las charlas. En la Argentina, lo único obligatorio es la ley. No hay otra cosa obligatoria. No van a encontrar ustedes ninguna norma en los códigos que digan que la jurisprudencia es obligatoria, ni van a encontrar ninguna ley, ninguna norma, ningún principio constitucional que nos diga que la doctrina de los autores es obligatoria para alguien. Pero sí lo vamos a encontrar. Yo no sé si me está escuchando Juan Pablo. Si me está escuchando, yo le pediría que me ayude y que me diga qué dice, por ejemplo, el artículo 4 del Código Civil y Comercial. Y le aclaro, Juan Pablo, lo voy a interrumpir cuando vaya por la mitad, porque me interesa grabar la primera parte del artículo. ¿Me puede ayudar, Juan Pablo? Ámbito subjetivo. Las leyes son Exacto. obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos Listo, o Juan Pablo, hasta ahí. Hasta ahí. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República Argentina. No hay mención ni a la doctrina, no hay mención a la jurisprudencia, sí a la ley. Y esto que dice el artículo 4 que nos leía Herrera, tiene que ver con lo que dice la Constitución Nacional. Nadie está obligado a lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Aunque no lo dijera el Código Civil y Comercial, está dicho por la Constitución Nacional. ¿Y qué dice el artículo 2 del Código Civil y Comercial, Juan Pablo? Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Entonces, de acá sacamos varias conclusiones. La primera conclusión es que cuando nosotros interpretamos la ley, la primera regla de interpretación son las palabras de la ley. Por eso cuando muchas veces algunos pronunciamientos judiciales o algunos autores empiezan a decir, bueno, sí, el artículo dice tal cosa, sin embargo, yo interpreto tal otra cosa. No, la interpretación... Siempre desde hace años venimos luchando los que nos dedicamos al derecho, porque el derecho se lo reconozca como una ciencia. Entonces, la interpretación del derecho debe ser científica. Se tiene que hacer en base a reglas, y la primera regla de interpretación es la gramatical, la letra de la ley. No dice la ley. Por supuesto que no es el artículo aislado, es en conjunto con todo el ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico nos pone, por ejemplo, jerarquías legislativas. La jerarquía superior, lo que vendría a ser el reflector que alumbra el campo de juego del derecho, es la Constitución Nacional. Es la norma que ilumina los límites en los cuales se desarrolla el derecho. Es como es que marcamos la cancha y decimos tenemos que jugar dentro de esto, y lo que está fuera de esto puede ser tachado por inconstitucionalidad o por inconvencionalidad, según sea lo que le guste decir a los constitucionalistas en la postura en que se paran. Pero lo cierto es eso.
tenemos jerarquías supralegales, constitución, tratados internacionales. Entonces, la letra de la regla interna tiene que estar de acuerdo con la constitución y esos tratados de jerarquía supralegal. Tomamos el conjunto y tenemos la ley aplicable al caso concreto. La ley aplicable al caso concreto nos lleva a tener que ver, tenemos que hablar de familia, tenemos que hablar de daño. Me gustaría saber qué es un daño. ¿Qué es una familia? De todo, porque hoy familia es una serie de relaciones que hasta hace poco no lo eran. Pero podríamos decir que hoy familia es todo sujeto que integra un grupo en la medida y extensión que determinan las leyes del matrimonio, de la filiación y las que rigen vinculaciones análogas. No solo del matrimonio y la filiación. El matrimonio, la filiación y vinculaciones análogas. ¿Y hasta dónde hay familia? Jurídicamente, hasta donde las normas que rigen eso alcanzan, es decir, tienen alguna consecuencia. Por ejemplo, la unión convivencial nos marca una especie de familia. Nos marca una especie de familia. Hasta dónde hay obligación, determinado por esa ley, hay familia. Las normas de matrimonio nos marcan también ese tipo de familia y hasta dónde llegan las normas, incluso en ese aspecto, en el matrimonial, hasta dónde llegan las normas del derecho sucesorio. Por supuesto que aún en familia extramatrimonial rigen normas de derecho sucesorio, por ejemplo, para los descendientes, para los ascendientes, para los colaterales, pero no para los que forman la relación, el vínculo, que en el matrimonio es el conyugal y en las uniones convivenciales es el convivencial. Pero ojo, no nos quedemos con que familia es solo matrimonio o solo unión convivencial y lo que de ello se deriva, porque hay una serie de relaciones, muchas relaciones, en las cuales no se cumplen los requisitos que establece la unión convivencial. La permanencia en el tiempo, por ejemplo, la falta de impedimentos. Y sin embargo son pareja y tienen efecto jurídico. Si hay dos personas que no han cumplido entre ellas los requisitos de la unión convivencial, pero sí se dan aquellos por los cuales el derecho previsional reconoce efectos, también hay familia y no hay ni unión convivencial ni matrimonio. Entonces tenemos que tener la mente muy abierta para analizar esto. La segunda cuestión es, vamos a ver por qué rige o no rige el derecho de daños y en qué medida en las relaciones de familia. Y para esto lo voy a seguir necesitando mucho, mucho, mucho a Juan Pablo. ¿Por qué? Porque como les dije recién, como lo único obligatorio es la ley, es muy importante que nosotros como abogados, como letrados, como quienes asistimos a los que de nuestra elaboración intelectual podamos llevarles fundamentos que resulten solventes como para tener alguna certeza de la consecuencia de los actos, como para tener alguna consecuencia cierta de las acciones. No podemos ir tan solo con lo que a mí me gustaría, o con lo que a mí me parece, o con lo que yo considero. Yo tengo que ir con aquello que le pueda decir al juez, señor juez, esto es obligatorio. Y dice, señor juez, Juan Pablo leyó que la ley es obligatoria para todos los que habitan el territorio. Y usted que juez habita el territorio, está obligado a aplicar la ley. Y está obligado a aplicar la ley e interpretarla partiendo de sus palabras y respetando las jerarquías supralegales, la especialidad, los tiempos del dictado de las normas, porque puede haber habido, por ejemplo, derogaciones tácitas de la ley. Entonces, vamos a ver ahora, y nos vamos a basar en la ley, para que cuando alguno quiera hacer algo en derecho de familia y en relación a los daños, no diga, yo escuché que una vez un autor dijo que a él le parecía, sino que ustedes puedan decir, señores, yo vengo a invocar aquello que es obligatorio y por lo tanto lo voy a exigir. ¿Por qué? Porque es obligatorio.
Creo que esta es la mejor estrategia para el profesional. Ir con lo que es obligatorio y no ir con aquello que puede ser arbitrario, no ir con aquello que algunos piensan que es de una manera y otros piensan que es de otra. Entonces, para partir de esto vamos a ver qué es el daño y le pido a Juan Pablo si nos lee a todos el artículo 1737 del Código Civil y Comercial. Y los que estén acompañándonos y tengan el código a mano, vayan leyendo los artículos, porque es una manera de empaparse en aquello que les va a ser útil, no solamente mencionar el número, sino que cuando relaten un hecho y una circunstancia, al costado pongan, y ello resulta de estricta aplicación a lo que se deriva del artículo tal que ordena y transcribir el artículo, para que los jueces, los funcionarios, los defensores, los fiscales o las contrapartes sepan que eso es obligatorio. Es muy difícil por vía de interpretación apartarse de lo que dice la ley. ¿Qué dice el 1737, Juan Pablo? Dice, hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Gracias, Juan Pablo. Entonces, dice, hay daño cuando se lesiona. ¿Qué significa lesionar? Lesionar significa menoscabar, significa disminuir. Eso es lesionar. Hay lesión cuando se produce un menoscabo, cuando hay un detrimento. No es necesario que haya una pérdida absoluta. La disminución es suficiente para considerar lesión. Ese es el primer elemento. Y el otro elemento interesante para tener en cuenta es que se habla de daño al interés. Daño al interés. Entonces, cuando hablamos de reparación, ¿qué es lo que se debe reparar? Se debe reparar el interés que tenía el sujeto dañado respecto de lo que se dañó. Respecto de lo que se dañó. Si, por ejemplo, yo le destruyo una herramienta a una persona que trabajaba con ella, yo no le tengo que reparar la herramienta, le tengo que reparar el interés que esa persona tenía en la herramienta. El interés es la medida de la reparación. Si esa persona, con un elemento que le había costado muy barato, lograba, sin embargo, una amplia compensación económica con su uso, lo que debo reparar es el interés. Ahora, esto también, que parece que podría llevarnos a mejorar las cuantías indemnizatorias, también puede llevar a reducirlas. También puede llevar a reducirlas, porque si hay algo que parece valioso, pero para una persona no lo es, y esa persona es el perjudicado, la reparación que va a recibir está en relación al interés que tenía en la cosa. Y vamos a verlo en un ejemplo claro relacionado con el derecho de familia, que hasta va a parecer irrisorio. ¿Qué pasa? Y me gustaría que hasta levanten la mano para que de alguna manera o a través de los gestos yo sepa lo que va pensando cada uno. Porque lo que tiene de riqueza la charla es ver qué es lo que se le produce en el otro cuando uno va efectuando un desarrollo. Yo nunca preparo mis conferencias ni mis charlas porque ellas dependen de lo que pase en el ámbito al que yo arribo. Yo llego a un lugar y según las caras que veo, que puede ser de la doctora Moreno, puede ser de la doctora Rosenberg, puede ser del doctor Belcito, de la doctora Galotto o de quien quieran, pero son ellos los que me van indicando el camino. ¿Será Buongiorni, será Kreitzer o será Salinas? Pero ellos me van a indicar el camino por donde yo tengo que ir avanzando, porque ahí está el interés de ellos. Y el interés de ellos es lo que hace al recorrido a transitar. De la misma manera, cuando se habla de daño, se habla de daño al interés. Se habla del daño al interés. ¿Qué ocurre si un marido
deja de cumplir el deber de convivencia. Hay un deber de convivencia impuesto por la ley. Dijimos que la ley es obligatoria para todos. Si quieren, leemos el artículo 431 del Código Civil y Comercial para que vean que hay un deber de convivencia. ¿Qué pasa si se deja de cumplir el deber de convivencia? No sé si lo quiere leer Juan Pablo. Sí, acá estoy. Artículo 431. A ver, ¿lo tiene? Lo tengo. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Acá hay una cuestión, Juan Pablo, y a todos, a Carlos, a Victoria, ¿qué es esta? Los esposos se comprometen a algo. Cuando se casan, se comprometen a algo. No es que se comprometen a casarse. Pues si se comprometen a casarse, la misma ley le dice, mire, señor, el compromiso a casarse no tiene efecto jurídico. No hay efecto jurídico. ¿Qué dice el 401, Juan Pablo? Ahí estoy, Artículo 401 dice, este código no reconoce esponsales de futuro. No hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio ni para reclamar los daños y perjuicios causados por la ruptura, sin perjuicio de la aplicación de las reglas del enriquecimiento sin causa o de la restitución de las donaciones, si así correspondiera. Es decir, la ley no considera que exista un interés legítimo, un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico ante la promesa de matrimonio. Les aclaro que esto era así ya cuando se dictó la primera ley de matrimonio civil, la ley de 2393, había una norma que significaba lo mismo. Después, en el año 1987, se dictó la ley 23.515 y se sacó la parte que decía ningún tribunal hará lugar a demanda por reparación de daños, por incumplimiento de la promesa de matrimonio. Y cuando se dicta el Código Civil y Comercial se vuelve a la redacción originaria. Es decir, la promesa incumplida, los esponsales de futuro no dan lugar a la reparación. Fíjense que cuando el legislador ha querido que no se repare el incumplimiento de una promesa, de un compromiso, lo tiene que decir expresamente. Cuando lo decía la 2393, los jueces no podían dictar sentencia indemnizatoria. Cuando la 23.515 eliminó el párrafo que lo prohibía, los jueces empezaron a dictar sentencias diciendo, señores, la primera sentencia fue una sentencia sanjuanina, usted incumplió el deber que se había comprometido a casarse, indemnice. Ahora se volvió a poner la frase. El legislador puede limitar, limitó. Perfecto. Pero cuando dicta el 431, que pone otro compromiso, que es el compromiso de los cónyuges, no pone al pie esa frasecita de que no dará lugar a indemnización. Hay una regla interpretativa. Allá donde el legislador no haya hecho excepción, no puede el intérprete efectuarla. Si el legislador dice esto es blanco y lo dice en términos generales, es blanco, salvo en aquellos casos que dice no se aplicará blanco en tal caso concreto. ¿Qué ocurre? El 401 dijo no indemniza. Si el legislador hubiese querido que no se indemnice el incumplimiento de los deberes matrimoniales, lo hubiera dicho expresamente. Contra esto que dice la ley claramente, que la ley es obligatoria para todos, sea la mitad de la doctrina argentina. La mitad de los profesores de Derecho dicen, no, ¿cómo? Esto es un disparate, pero ¿cómo? Si ya no hay más divorcio culpable, ya no se juzga más la culpa del divorcio. Si no se juzga la culpa del divorcio, ¿cómo podemos saber quién es el culpable? Nada tiene que ver la culpa del divorcio con la culpa del incumplimiento de los deberes. No hay divorcio culpable, se puede obtener el divorcio por voluntad unilateral,
Se puede presentar uno solo de los cónyuges y obtener el divorcio. Y eso no quiere decir que la culpa o no culpa del divorcio sea lo que indique la culpa o no culpa de otras relaciones que emanan del matrimonio. Por ejemplo, el artículo 1306 del Código Civil argentino terminaba diciendo que estos eran los bienes propios, los gananciales, que sin embargo el culpable de la separación de hecho no tenía derecho sobre los bienes que adquiriese el inocente de la separación de hecho. Es decir, en ese lapso existente entre la separación de hecho y el divorcio, si el inocente adquiría algún bien, ese bien, decía una profesora santafesina, Pepita Méndez Costa, era un bien ganancial pero anómalo, porque no se compartía. Pero si el que lo adquiría era el culpable, el inocente sí participaba sobre ese bien como ganancial. ¿Por qué? Porque se lo sancionaba por la separación de hecho. Es decir, en ese momento el señor se había ido de la casa y era culpable de la separación de hecho. O la señora se había ido de la casa y era culpable de la separación de hecho. Eso no quería decir que el inocente, es decir, el que se quedó en la casa, el día que se juzgara el divorcio, no resultara también culpable. Había muchos casos que el culpable de la separación de hecho era uno y el culpable del divorcio eran ambos. Porque, por ejemplo, coexistía el deber de fidelidad después de la separación de hecho. Y si uno de los cónyuges, después de la separación de hecho, mantenía una relación con otra persona, estaba cometiendo infidelidad y era culpable también del divorcio. Si una persona cometía injurias graves contra el otro cónyuge, también iba a ser culpable del divorcio. Pero eso no era la culpa de la separación de hechos. La separación de hechos es una cosa, la culpa del divorcio es otra cosa, y la responsabilidad de los daños es otra cosa. Ahora, el hecho de que una persona incumpla un deber dará lugar solo a que... A ver, ¿qué dice el 1716, Juan Pablo? Acá estoy, 1716. Deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme con las disposiciones de este código. A ver, léalo de nuevo, presten atención. La violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme con las disposiciones de este código. Perfecto. Y lea ya mismo el 1717. Antijuridicidad. Cualquier acción u omisión que cause un daño a otro es antijurídica si no está justificada. A ver, el 431 decía que los esposos se comprometían, por ejemplo, a la cohabitación. Se comprometían también en el matrimonio a la prestación alimentaria. ¿Sí o no? Si uno de ellos no cumple con esa obligación, está cayendo dentro de lo que establecen el 1716 y 1717. Y el 431 no hace la excepción que hace el 401. Ahora, si una persona se va de la casa, deja de cohabitar sin que tenga causa de justificación, las causas de justificación, y para no hacerlo leer tanto a Juan Pablo, véanlo ustedes, están en el 1718, una persona se va de la casa e incumple un deber, incumple una obligación. Ahora, eso no quiere decir que tenga que indemnizar. Acuérdense lo primero que yo les dije cuando leímos el 1737, que es el daño al interés. Si un cónyuge se va de la casa, si un conviviente se va de la casa, si un padre incumple algún deber emanado de la responsabilidad parental frente al hijo,
¿eso es suficiente para indemnizar? No, falta un elemento, el daño. Puede ser que un cónyuge decida irse de la casa y que el que se quedó en la casa no incumple con nada y no sufre ningún daño. Esa misma noche hace una fiesta, invita a todos los amigos y hace un asado para festejar. Y esto que les estoy diciendo parece gracioso. No es gracioso, es la vida. Hace muchos años había una milonga que cantaban que decía: Saraca, Saraca, Victoria, estoy en la gloria, piantó mi mujer. Es el señor que estaba muy contento porque la mujer se había ido con otro. ¿Y dónde estaba el daño de él si él estaba muy contento? Estoy en la gloria, decía. Ese señor que estaba en la gloria, ¿podía ir y decirle a un juez, indemnícenme por estar en la gloria? No, pues no hay daño. No había un interés de él en que la otra se quedara en la casa. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La ley regula cuestiones que son extraídas de la vida real. Y cuando no hace eso la ley, es porque el legislador fracasó. El legislador es un intérprete del acontecimiento social, que a través de su formación jurídica toma el dato, lo califica, lo clasifica y le adjudica efectos. Cuando el legislador está más o menos bien asesorado o recurre a los que algo estudiaron del tema, acierta, y si no, no se convierte en un verdadero intérprete, se convierte en una persona que actúa por capricho, por voluntarismo, por preferencia personal, pero no respetando el estándar de la sociedad a la cual van dirigidas las reglas o normas que ella crea. En definitiva, la reparación y la responsabilidad civil en la República Argentina hoy rige plenamente porque el artículo 4 dice que la ley es obligatoria para todos, el 1716 y 1717 nos dice que el daño es antijurídico, nos dice que el que incumple un deber, es decir, por acción o por omisión de un deber, debe reparar el daño, salvo causa de justificación. Es más, el artículo 1700 nos habla de la prevención del daño. Antes, el derecho de responsabilidad civil era tan solo para reparar, era indemnizatorio. Regía la reparación civil tan solo cuando a alguien ya le habían hecho doler algo. Hoy uno tiene deber de no dañar. Los jueces pueden, y las partes, y ustedes, los letrados, pueden llevar adelante acciones preventivas del daño, pueden prevenir el daño. Ha habido casos incluso anteriores al Código Civil y Comercial donde un juez ha ordenado rellenar los terrenos de lo que se llama una saca donde se saca la arcilla para las tierras, esos hoyos que ustedes ven al costado de las rutas que después con las lluvias se llenan de agua. Entonces, donde se ha producido eso, se habían ahogado algunos chicos. Y el juez no solamente ordenó indemnizar a la familia de los pobres chicos ahogados, sino además a que se taparan esos pozos para que otros chicos no pudieran dañarse y otras familias no se dañaran. Eso es un pronunciamiento preventivo, porque está previniendo que no haya un daño futuro. Hoy, cualquiera de ustedes podría ver una baldosa floja en la avenida Santa Fe y presentarse ante un juez y decir: señor juez, lea el 1710 y haga que reparen la baldosa, porque yo no quiero que vaya a pasar alguien por acá, se enganche la baldosa y se rompa la frente, una rodilla o un diente. Y el juez, como el artículo 4 le dice que la ley es obligatoria, tendría que ordenar lo necesario para evitar el daño. ¿Se entiende lo que digo? Cada tanto tírenme un cabezazo y con suficiente, como si fuera una partida de truco. Yo entiendo lo que me dice. Entonces, esa es la tendencia general del derecho de daños. Hay algunas cuestiones particulares, muy especiales, muy específicas en el derecho de familia. Estas charlas que tenemos en este notable ámbito que es el café jurídico, nos sirve a nosotros como para abrir la cabeza y para que sean ustedes los creadores de nuevas aplicaciones del derecho vigente. Cuando se habla de que una persona es creativa, la creatividad no es hacer locuras, la creatividad no es decir lo que quiero porque quiero. ¿Por qué? Pues nosotros
nosotros estudiamos una ciencia que es la ciencia jurídica. Entonces, lo que decimos tiene que tener un fundamento. El fundamento tiene que ser jurídico. Cuando se habla de que el derecho que yo tengo que fundarlo y fundamentarlo, es porque tengo que tener en claro dos cosas. Es distinto fundar que fundamentar. Fundar es sobre aquello que yo me apoyo para construir algo. Por eso se habla de la piedra fundamental. ¿Qué es la piedra fundamental? Cuando van a hacer, no sé, un edificio, un monumento, va alguna autoridad y pone un pedazo de piedra, un ladrillo, y dice la piedra fundamental. Y sobre eso se construye el edificio. La fundamental nuestra, la intelectual de los abogados, ¿sobre qué ponemos? Sobre lo más firme. El cimiento es lo que sostiene todo. ¿Qué es lo más firme? La ley. Yo fundo invocando la ley y fundamento relacionando la norma en la que fundé con los hechos de la causa que acredité. ¿Se entiende? ¿O qué? Si lo hago en la demanda y no en el alegato, o no en la expresión de agravio, o no en la contestación de agravio, si lo hago en la demanda va a ser fundo sobre esta regla, esta norma, este principio, y fundamento relacionándolo con aquello que tengo fe de que voy a poder acreditar. Fundo y fundamento. El fundamento es la relación entre la norma y el acontecimiento. ¿Está claro? Sigamos con algo más relacionado con esto, pero es como les decía recién, solo para abrir la cabeza. Los padres, respecto de sus hijos, tienen establecida la responsabilidad por los daños que sus hijos causan. Nosotros sabemos que los padres, por responsabilidad parental, tienen el deber de protección y formación integral de sus hijos. ¿Qué pasa cuando alguno de sus hijos daña a otro? ¿Qué dice el 1754, Juan Pablo? Acá estoy. Hecho de los hijos. Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su responsabilidad parental y que habiten con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos. Bueno, a ver. Los padres son responsables por los daños que causen sus hijos menores. ¿Por qué los padres son responsables? Y los padres son responsables porque tienen el deber de protección y formación. El deber de protección y formación, los expertos en derechos de daño lo han dividido en dos. Dicen, bueno, hay un deber que es el deber de formar, de culturizar al hijo, y otro deber que es el deber de vigilar al hijo. Pero el Código Nuevo, el Código Civil y Comercial, ha optado por establecer la responsabilidad de los padres sobre la base del deber de vigilar al hijo. Entonces lo que dicen es, los padres son responsables solidariamente por los daños que causan los hijos. Pero después las otras normas dicen, bueno, a ver, si el padre ha depositado la vigilancia del hijo en una tercera persona, durante el tiempo en que no está con el padre, él no responde. Responde, por ejemplo, la maestra del colegio, que es la que se quedó cuidando al hijo cuando él se retiró, porque es ella la que lo está vigilando. Por ejemplo, si un padre es responsable de que su hijo no conviva con él porque ha dado causa a el cese de la convivencia de la familia en su conjunto, el padre, por más que no esté vigilando al hijo, si es culpable de esa separación que ha habido de la familia, responde por los daños que cause el hijo, aunque en ese momento no esté con él. El padre no deja de responder por los daños del hijo si el hijo no se encuentra bajo el ejercicio de su responsabilidad parental porque el padre ha sido sancionado. En ese caso, si bien no tiene las facultades de formar al hijo, no tiene la facultad de poder determinar cuáles son las actividades del hijo que autoriza, no por eso cede su responsabilidad. Ahora, lo que yo creo es que este sistema no es bueno. Yo era partidario del otro sistema que con anterioridad establecía que los padres
en parte son responsables por invigilando, por el tener que vigilar, pero también en parte por formar. Es decir, si un padre forma adecuadamente a su hijo, el hijo sabe que no debe dañar. Ahora, si el padre no forma adecuadamente a su hijo, y en ese momento el hijo está con la maestra y el hijo daña, no parece suficiente como para que el padre se exonere de responsabilidad. ¿Qué pasa con los padres que permiten incluso que su hijo les pegue a las maestras? ¿Qué pasa con los padres que les hace gracia cuando su hijo hace alguna travesura que daña? No parece razonable que sobre él no haya responsabilidad. Porque desde el punto de vista de lo que se establece como responsabilidad, el padre ha incumplido su deber de formación integral. Si bien el derecho de daños ha avanzado muchísimo en los últimos años hacia la reparación integral, es decir, al achicarse la mayoría de edad a los 18 años, hay una serie de víctimas que no son reparadas. ¿Por qué? Porque la República Argentina, a los 18, 19 y 20 años, muy pocas personas han integrado su patrimonio de manera tal de poder responder ante los daños que causan. Antes, cuando la mayoría de edad era a los 21 o anteriormente a los 22 años, los padres respondían hasta ese momento. Si un hijo de 21 años, 20 años o algo por el estilo dañaba, el padre, que ya tenía un patrimonio más solvente, debía reparar a la víctima. Hoy, cuando un chico de 18 años, 19 o 20 daña a otra persona, esa otra persona no es reparada, porque es raro que un chico de esa edad tenga un patrimonio que pueda responder al daño que causó. Entonces, el derecho argentino tiene eso, avanza en algunos lugares, pero no coherentemente. No hay un avance sistemático de todo el derecho en una misma dirección. Entre otras cosas, porque el Código Civil y Comercial no fue redactado por una única persona como fue el Código Civil, entonces en la cabeza de ese autor ya sabía que había puesto esto en relaciones de familia, esto en derechos reales, esto en sucesiones, esto en contratos. Este código fue redactado por 100 personas. Por ejemplo, el doctor Francisco Magín Ferrer y yo redactamos los 254 artículos de sucesiones. Pero mientras nosotros redactábamos sucesiones, no sabíamos qué redactaban en unión convivencial. Y resulta que en unión convivencial no hay derecho sucesorio. Cuando en la Argentina la sociedad hace años que viene avanzando, nos guste o no, hacia el reconocimiento de derechos sucesorios de las parejas estables, aunque no sean matrimoniales. De hecho, ya en la Argentina había habido 6 proyectos con estado parlamentario de concubinato, y los 6 proyectos establecían transmisión hereditaria. El legislador argentino no es activo, el legislador argentino está en mora. El ejemplo más claro es que si ustedes leen las normas de alimentos entre parientes en general que tiene el Código Civil y Comercial, que parecen muy modernas, por ejemplo, el poder reclamar en una misma acción contra obligados de distinto orden, el poder hacer responsable al empleador que no retuvo de su empleado una suma destinada a una cuota alimentaria, el que el que paga espontáneamente alimentos pueda repetir de aquellos otros obligados que no pagaron espontáneamente. Antes estaba prohibido. Si yo iba y alimentaba a mi hermano necesitado, después no le podía pedir a mis otros hermanos, che, dame una parte. Todos esos grandes avances del derecho a alimentos llegan al derecho positivo argentino el 1 de agosto del año 2015. Esas normas yo las redacté en el año 1992 y fueron aprobadas por la Cámara de Diputados de la Nación por unanimidad en noviembre de 1993. Nunca las trató el Senado. Luego se introdujeron en el proyecto unificador de códigos del año 1998. Tampoco fueron sancionadas, ni por diputados ni por senadores. Les aclaro, ahí ya llevaban muchísimos años de haber sido pensadas para la necesidad de ese momento.
Y llegan al derecho argentino 23 años después, casi un cuarto de siglo después. Eso hace que nosotros los abogados, como tenemos legisladores perezosos, tengamos que recurrir a una creatividad mayor en la aplicación del derecho. Y en la medida que somos escuchados por los buenos jueces, que los hay, por los buenos defensores, que los hay, o por los buenos fiscales, que los hay, lograr alguna satisfacción de derechos. Pero ¿qué pasa cuando no nos encontramos con los jueces, los defensores o los fiscales que actúan en los términos que establece el artículo 706 del Código Civil y Comercial, que les imponen a los jueces que se dedican al derecho de familia, por ejemplo, una proactividad? No hay satisfacción para los sujetos del derecho. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Lo único que he pretendido es poder abrirles la cabeza en algún sentido, de manera tal que la creatividad de ustedes me vuelva con alguna construcción, con algún fruto en el futuro, que yo pueda trasladarlo a los otros lugares donde tenga la oportunidad de reunirme para conversar de derecho. Yo siempre llego a estas reuniones con un espíritu que en algo es egoísta. No vengo a dar, sino que vengo también a llevarme las ideas que me surgen de las formas de pensar de ustedes. Y pueden creer ustedes que esto hoy está obstaculizado de manera absoluta. No está obstaculizado de manera absoluta, porque ya les digo, a través de los gestos también uno recibe información del pensamiento de las personas. Yo por último te pido, Juan Pablo, que leas el artículo 1738, hago una mención de esto y después si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Cómo no, doctor. El artículo dice: la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Gracias, Juan Pablo. Ustedes ven que todo esto es indemnizable, pero todo es bastante lo que ya sabíamos siempre. Pero piensen que agrega Juan Pablo interferencia en su proyecto de vida. Y cuando leyeron el 431 dijeron proyecto de vida en común. ¿Qué pasa cuando uno de los cónyuges, a través del incumplimiento de ese compromiso de convivencia, de cohabitación, de convivencia, frustra un proyecto de vida? ¿No nos encontramos dentro de la norma? Bueno, eso era lo que quería que leyera Juan Pablo. Gracias. No sé, Juan Pablo, si hay alguna pregunta. Tenemos tres preguntas. Vamos una por una. Bueno, sí. Primero, la doctora Carla Berselli pregunta: Doc, ¿le parece que ante un ex con una cuota regulada que es baja y avisa que se va a ir a otro país y que no va a pagar más de lo que ya paga, ¿se podría plantear la acción de prevención de un daño fundamentada en los gastos en los que incurrirá la madre a futuro? Sí, no solamente eso. Yo creo más que eso. Pero sí, eso sí. La respuesta es sí. Aparte de eso, los jueces hoy pueden establecer medidas cautelares incluso para satisfacer, garantizar el cumplimiento de cuotas futuras. Está el viaje al exterior. El viaje al exterior crea en mayor medida el cumplimiento de los elementos que dan lugar a la medida precautoria. ¿Por qué? Porque se encuentra el peligro en la demora. El peligro en la demora. Es decir, si el juez no realiza una cautelar de manera inmediata, la ida del país de la persona pone en peligro el cumplimiento futuro. Ha habido incluso antiguos antecedentes. Yo en la cabeza tengo uno
el Departamento Judicial de San Isidro tiene como una sede o un par de juzgados en Pilar. Y uno de los juzgados de Pilar, creo que era el Tribunal número 1, hace años, dictó una cautelar por la cual a un señor le embargaron los fondos que tenía en una caja de seguridad para atender cuotas alimentarias futuras de un niño. Así que sí, estoy de acuerdo con que sí. Y la acción preventiva podría tener como consecuencia trabar una cautelar respecto de esto. No, esto no quiere decir que hubiese que entregarle ese dinero anticipadamente al alimentado. Ese dinero puede quedar en caución, puede ser invertido en moneda extranjera, puede ser colocado en renta, pero se pueden trabar cautelares incluso para cuotas alimentarias futuras. Segunda pregunta. Doctora Laura Pérez pregunta si se pueden solicitar daños en base a una denuncia de violencia doméstica que quedó solo en la medida cautelar, pero nunca resolvió la cuestión de fondo. Y agrega que en esa causa se originó la exclusión del hogar y una serie de perjuicios económicos para el excluido, donde también tuvo problemas con la relación con la visita de los hijos, ya que no los pudo ver por meses. Sí, por supuesto que sí. Tiene que iniciar una acción autónoma de daños. Es decir, aquello que dice que quedó en la cautelar, perfecto, de ahí va a poder obtener parte de la prueba o toda la prueba necesaria como para poder acreditar que se le ha lesionado un interés. Acuérdense, hay que probar la lesión al interés. Yo puedo haber acusado por violencia. Ahora, la simple denuncia no hace prueba. La manifestación unilateral de una de las partes, en tanto sea producto de una negativa de la otra, queda como insuficiente y es necesario otros medios de acreditación. Ahora, cuando una de las partes dice, me quebró el brazo, si la otra parte no dice, no le quebré el brazo, su palabra, decir me quebró el brazo, fue suficiente ante la falta de negativa expresa de la otra. Ahora, si hay una denuncia y de la denuncia resulta que ha habido una absolución, por ejemplo, no me sirve. Ahora, puede ser que en esa denuncia que llevó a una absolución de tipo penal, sin embargo, alguna persona haya hecho alguna declaración, haya algún dictamen médico, alguna certificación, algún elemento que sirve de prueba para esta otra acción autónoma de daño. Es una acción autónoma de daño. Perfecto, doctor. Última pregunta, el doctor Néstor Belcito. ¿Hasta qué edad se está bajo la responsabilidad parental? Bueno, acá se está bajo la responsabilidad parental hasta los 18 años. Sin embargo, el código ha establecido lo que se llaman efectos remanentes de la responsabilidad parental, que, como es, por ejemplo, la prestación alimentaria o como es la asistencia de las personas que luego de los 21 años continúan tomándose. Esas son consecuencias remanentes de la responsabilidad parental, pero eso no hace que los padres respondan frente a terceros por los daños causados por los hijos. Perfecto, Doc, no hay más preguntas. Le agradezco mucho y lo invito a que se despida ya del público. Bueno, me despido como siempre. Muchísimas gracias, Juan Pablo, porque me ha sido de muchísima ayuda. Y muchísimas gracias a todos los que me escucharon, porque el haberme escuchado en realidad me permitieron a mí ejercer mi vocación de estar pensando en el derecho. Muchísimas gracias y hasta pronto. Espero que nos veamos pronto. Gracias.